Bueno, ayer les dije que íbamos a trabajar otro problema hoy de regla de la cadena. Entonces vamos a revisarlo. Ya se lo voy a plantear. Permítame que esta cosa no sé por qué se bloquea. Ahora sí. Estoy grabando, ¿verdad? Entonces me piden CAU, no, CAU igual a F de XY más raíz de XY por G de Y sobre X calcule X cuadrado UXX menos Y cuadrado UYY. Así es la historia. Pues tenemos que calcular esta expresión. Para eso, como es la regla de la cadena. Pero vamos a aplicarlo un tanto diferente. Porque es al momento de calcular las derivadas que tenemos que tener cuidado. Entonces, el cuidado que tenemos que tener es el siguiente. Vamos a definir o vamos a decir que la función f, por ejemplo, la función f que está ahí, va a depender de la variable w y w va a depender de x y de y. Lo mismo va a pasar con la variable g. La función g, perdón. La función g depende de la variable t y t depende de y, x. Entonces, ¿dónde tenemos que tener cuidado al momento de calcular las derivadas de esta expresión? Esta expresión me va a quedar entonces, u va a ser igual a f de w más w a la 1 medio g de t. Esta va a ser mi expresión. Entonces, voy a calcular la derivada de esto respecto a x primero. Y después la de orden 2. Entonces, ux sería la derivada de esta función respecto de la variable x. Entonces, eso es la derivada de esto respecto a x. A ver, no, es parcial. De f de w más derivada respecto de x de esta. Entonces, esta derivada respecto de x me va a quedar derivada de f respecto a x por la derivada, miren aquí, derivada de f, más bien sería respecto de la variable w.
por derivada de W respecto a X. Más un producto. No va a caber acá. Más esto que va a ser un medio W a la menos un medio por la derivada de W respecto a X por G de T más W a la un medio por derivada de G respecto de la variable T por T respecto a X. Check. Aquí nosotros podríamos reemplazar o podemos seguir derivando. Aquí da igual. Entonces, esto es U de X. Ahora, derivada de W respecto a X. ¿Qué me queda? Y. Y, F, W, W. Si quieren, no voy a estar copiando de quién depende, porque ya sé que depende de W. Más un medio de W, que es XY, a la menos un medio por la derivada de W respecto a X, que es Y, por G de T, o solo por G, ya sé que depende de la variable T, más XY a la un medio, derivada de T respecto a X, es menos Y sobre X cuadrado, G de T, o la derivada de G respecto de la variable T. Esto es UX. Creo que podríamos simplificar un poco. Aquí es Y, F de W, más un medio. Si notan, al multiplicar me va a quedar Y entre X a la un medio, o sea, T a la un medio, G, más, no, menos, menos Y entre X, ¿verdad? A la 3 medios, o sea, T a la 3 medios. G sub T. Aquí me va a quedar ya a la 1 medio por Y a la 3 medios. Y X entre X cuadrado me va a quedar X a la menos... Bueno, X a la 1 medio entre X cuadrado es X a la menos 3 medios. O sea que al final es Y entre X a T a la 3 medios. GT. Esto es UX. Ahora tengo que calcular la segunda respecto a X. Entonces tengo que copiar esta y volverla a derivar respecto de la variable X.
Entonces, UXX es igual derivada respecto de X de esto que está aquí. Entonces, aplico la derivada. Esta es una constante. Sale. F de W. Entonces, vuelvo a derivarlo. Para derivar esta respecto a X, me va a quedar derivada de F. Miren, lleva la misma estructura que está acá. Derivada de esto respecto a W por W respecto a X. Entonces, llegaríamos a segunda derivada de W por W respecto de X, más un producto, un medio, por un medio, T a la menos un medio, por Tx, por G, más T a la un medio, derivada de G respecto a X, derivada de G respecto a X, es G respecto de T por T respecto a X. Entonces, G respecto a T por T respecto a X. ¿Sí? Menos T a la 3 medios, lo derivo. Es 3 medios T a la 1 medio por Tx por Gt, menos otra vez, por el menos que está aquí, T a la 3 medios, y derivada de Gt respecto a X es Gt, T respecto a X. Ahora voy a calcular los detalles que están por aquí. Entonces, W respecto a X, habíamos dicho que era ¿qué? Y, ¿verdad? Entonces tenemos Y cuadrado. F, W más un cuarto, aquí, T a la menos un medio, Tx, pero T respecto de X, era T respecto a X, es menos Y entre X cuadrado. Menos Y sobre X cuadrado. G más T a la 1 medio, E de T, menos Y sobre X cuadrado, sobre X cuadrado, pero está multiplicada por un medio, porque ya lo multipliqué aquí también, entonces aquí va a ir dividido entre 2, menos 3 medios, T a la 1 medio, T respecto a X, menos Y entre X cuadrado, G de T, menos T a la 3 medios, G, T, menos Y sobre X a la 2. Ahora voy a reemplazar lo que corresponde para poder simplificar un poco. Y cuadrado F
W más 1/4. Aquí era y entre x, entonces me va a quedar x entre y a la 1/2. Luego, menos y x cuadrado g menos y entre x a la 1/2. El 1/2 de aquí me lo comí. Voy a hacer espacio. 1/2 gt y entre x 2 más 3/2 t y sobre x a la 1/2 y entre x cuadrado gt más y entre x, aquí ya no cabe, más y sobre x 3/2 gt y entre x cuadrado. Ahora, sí, simplifico. Entonces, y cuadrado fww menos 1/4. Entonces, voy a tener y a la 1/2, ¿verdad? Aquí. Y x en el denominador a la potencia 3/2 por g menos 1/2 y a la 3/2 entre x a la 5/2. Ya están roncando. Parece ese de Star Wars. gt, sí, ¿verdad? Y a la 1/2 por y a la 3/2, x a la 1/2, x cuadrado, x a la 5/2. Más 3/2 y. Pero creo que esto se puede sumar, ¿verdad? Miren, me va a quedar lo mismo. Tengo dos iguales. Vamos a ver, gt. De ahí, y a la 3/2 y x a la 5/2, sí. Entonces tengo 3/2 menos 1/2. Eso es 1, ¿va? Entonces no va este aquí. Voy a borrar este. Y es más. Y ya no va este término. ¿Estamos bien? Y por último, más y a la 5/2
por este, 3 medios más 2 medios, 5 medios. Y 3 medios más 4 medios, x a la 7 medios. G, T, T. Esta es UXX. Cheque. Ahora voy a hacer lo mismo para calcular UYY. Entonces, para calcular UYY, ¿qué ocupo? Parece que estuviera cantando. ¿Por qué usted? Uye, ye. Bueno. Creo que solo necesito derivarme esta parte. Lick, ¿Sí? un ejercicio como estos en examen llevaría bastante tiempo, ¿Sí? ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? En otras palabras, si va a poner, ponga 1. Sí, hombre. No pueden ir más de uno. Uno de esos 40 minutos perdidos, Lick. Ey, O abre el examen 3 horas. Es que Bueno, están también potentes. podría ser. No tendría objeción de dar 3 horas, pero no hay problema. Por cualquier cosa. No, digamos, no nos divaguemos. Ahora voy a calcular UY. ¿Qué quieres? ¿Cómo te medio nada? UY, ¿qué quedaría? Tendríamos la derivada de f respecto a y, ¿verdad? O sea, f de w por w respecto a y, siguiendo el árbol, más w respecto de y es 1/2 w a la menos 1/2 por la interna, ¿verdad? Que es wy por g más w a la 1/2 por g respecto a t. Miren el árbol, g respecto a t y t respecto a y. Cheque. Ahora reemplazo. En lo anterior, porque solo el G sin la T. Lick. ¿Cómo? ¿Cómo? En, en la suma, en la parte 2 de ahí, porque la G no está respecto a T. Ah, porque solo estoy derivándola aquí, en este. Sí, Esta me ahí. está representando la función y esta la derivada. Es para no colocar gt evaluada en t, sino que solo gt sé que es la derivada respecto de t. Y esta es la función. Ah, ok. Cheque. Entonces, Sí. w respecto a y me va a quedar x, ¿verdad? fw más 1/2. W era XY, ¿verdad? XY a la menos 1/2. WY es X. G más, este es XY a la 1/2. TY es 1 entre X. Y ahora me queda GT. Sigo. X, F, W. Luego, más 1/2. Entonces, esto de acá sería X entre Y, ¿verdad? A la 1/2. Pero X entre Y a la 1/2 es W a la menos 1/2 por No G. es T, ¿Ah? no es T. No es W. Ah, perdón, tiene toda la razón, olvídelo. Tiene toditita la razón, es T, correcto.
es t a la menos un medio, ¿verdad? Por g. Ajá. Ahí sí. Y luego más, aquí sí me va a quedar, abajo el radical me va a quedar y entre x, o sea, t a la un medio g de t, ¿verdad? Esto es uy. ¿Estamos bien? Y de aquí vas abajo, sí, me va a quedar x entre y, que es t a la menos un medio por g, más esto. Sí, creo que estamos bien. Pero esta ya no lo ocupo. Esta todavía la sigo ocupando. Bueno, la función ya no. La función ya no lo ocupo. Al menos me arrepiento de haber borrado lo que borré. Mejor no, mejor lo dejo. Solo necesito esto último. Vamos a ver, lo que necesito es el árbol. El árbol. Que W es XY. W es XY. Y T es Y entre X. Solo esto ocupo ya. Esto no lo necesito. Entonces, UYY. UYY va a ser igual a, este sale X. FW respecto a Y, entonces va a ser FWB y W respecto a Y. W y W respecto a Y. Más un medio por menos un medio T a la menos 3 medios por TY por G más T a la menos un medio G de T, T de Y, más esta. Voy a tener que mover esta parte. Y lo voy a encerrar. Entonces, más un medio T a la menos un medio por la derivada de esto respecto a Y, de Y por G, más T a la un medio G de T, T respecto a Y. Voy a reemplazar y voy a ir simplificando. X, F, W, V, W respecto a Y es X. O sea, X cuadrado. Menos un cuarto. T a la menos 3 medios es Y entre X a la 3 medios TY. Pero TY es 1 entre X por G. De ahí más un medio Y entre X
a la 1 medio gt ty 1 entre x más 1 medio y entre x a la 1 medio 1 sobre x g más y entre x a la 1 medio 1 sobre x gt t. Entonces, miren acá. No me he perdido, ¿verdad? Aquí me falta. Esto es GT, miren. Porque era 1 medio. T a la 1 medio menos 1 ty gt. No lo había puesto. Más, sí, faltaba ese. Creo que estos dos los puedo sumar. Este, porque tiene y entre x 1 medio, 1 entre x gt. Ajá. Sí, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí. Entonces, ¿qué me va a quedar? X cuadrado f w. Luego, menos un cuarto y a la 3 medios x a la 5 medios. ¿Por Lick. qué? ¿Sí? En el segundo término, Aquí. el que está a la 3 medios, ¿Sí? ahí no es a la menos 3 medios. Ah, es que fuera a la menos 3 medios, pero tendría que colocarlo x entre y. Vamos a ver si no planché. Que T es Y T, y entre entre X. x. Sí. Ah, sí, ¿verdad? Los tengo invertidos todos. Pues no sé si Sí, porque mire, bueno, aquí solo tenía que colocar. ese sí me... Pero los demás no sé. Es que aquí fueron de reemplacé. Aquí debí colocar x entre y. Solo póngales el menos. Sí, va, Y sale menos, sale más rápido. Menos aquí. ¿Y dónde más? Y aquí también, ¿verdad? Aquí. Aquí también. Y en el último no. ahí por su casa es que se escuchan esos cohetes. Ya rato, sí. Ah, sí, esos silbadores. Ajá. Sí. Y aquel es mi hermano que anda ahí. Aquel que escuchan peleando al fondo es mi hermano. Este. Vamos a ver. Entonces, quedaría un cuarto, ¿verdad? Esto está malo. Me queda un cuarto. El x a la 1 medio.
y el y a la 3 medios. Por G. ¿Sí? Más 1/2. Ah, pero dije que aquí estos dos son los mismos términos. Entonces los voy a sumar. Ya ese 1/2 no va a estar. Se va a ser 1. Entonces voy a tener x a la 1/2. No. ¿Cómo queda aquí? Quedaría x a la 1/2 arriba. Entonces me Y va... X abajo. Ajá. Sería XY todo lo 1/2 en el Correcto. denominador. Ajá. 1 sobre xy a la 1/2. Así, ¿verdad? Sí. GT. Y ahora, este ya está sumado. Y este otro que es más y a la 1/2 x a la 3 medios GTT. Esto al final es UYY. Cheque. Ahora tengo que llevarme esos dos últimos resultados. Me tengo que llevar lo que quiero verificar, que es esto. Esto es lo que quiero calcular. Para eso necesito el UXX, que es toda esta expresión de acá. UYY, que es esta última expresión de acá. Este igual lo voy a borrar. Entonces, voy a trazar una pequeña línea. X cuadrado lo voy a multiplicar por UXX. Eso quedaría X cuadrado, Y cuadrado, FWW. Aquí, menos 1/4. Y a la 1/2, X a la 1/2, ¿verdad? Por G. Pucha. Por G. Más Y a la 3 medios. Aquí es X a la 1/2. Más Y a la 5 medios entre X a la 5 medios, ¿verdad? No, a la 3 medios, porque estoy multiplicándolo por X cuadrado. GTT. Confirmen los resultados, porfa. Así queda. Sí.
Lick. Sí. Ahora, menos y cuadrado. Voy a multiplicar con el signo. U, y, y. Entonces me va a quedar menos y cuadrado, x cuadrado, f, w, más un cuarto, x a la 1/2. Este está multiplicado por y cuadrado, ¿verdad? Por un y cuadrado aquí me va a quedar un y a la 1/2 acá. Por g. Menos un y cuadrado multiplicado por acá, negativo, sería y a la 3/2. Disculpe, se comió el un cuarto. ¿De dónde? Ah, este, ¿verdad? Este. Puso un medio, sí. Sí, gracias. Entonces, cuando multiplico por y a la 2 aquí, me va a quedar y a la 3/2 en el numerador y en el denominador x a la 1/2. GT. Si notan, me comí el GT aquí también, ¿verdad? Este me lo comí aquí. ¿Se fijaron? Entonces, me va a quedar esto. Y de ahí menos y a la 3/2. Acá. Ah, no. Es y cuadrado y a la 5/2, ¿verdad? Inesperado. GTT. Y si suman estas dos, ¿qué queda? 0. Cheque. Porque, si quieren tacho. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Este y este. Estos. Estos. Y estos. 0. ¿Estamos bien? Sí, Luis. Todo en orden. Entonces esas son. Lick, eso es como una identidad. Esa es una identidad diferencial. Esa Sí. expresión, esa función u, satisface esa ecuación diferencial parcial. Lick, vamos Sí, a ver derivada direccional. sí.
¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, Lick. Ninguna. ¿O a largo va? Bueno. Poquito Bueno. nada más. No, hombre. Entonces, vamos a trabajar derivadas direccionales y gradientes. Entonces, primero les explico qué es la derivada direccional. Nosotros vamos a calcular la derivada de una función en dos variables, pero siguiendo la dirección de un vector o siguiendo la dirección de una trayectoria. Y esa trayectoria es una línea recta. Entonces, la definición me lo dice todo. La definición en el cálculo me lo dice todo. ¿Por qué? Porque miren, es una razón de cambio. Estamos haciendo que el parámetro S se acerque a 0. Estas de aquí, si notan, son las ecuaciones paramétricas de la recta, cuyo parámetro es S y cuyo vector director es U1, U2. Esas son las componentes del vector director, que es un vector unitario, aquí lo mencionan. Entonces, esto arma una recta cuya dirección la da el vector U, y esa recta pasa por el punto X sub 0, Y sub 0. Entonces, están haciendo una variación de las dos variables. O sea, están variando tanto X como y estamos calculando esa razón de cambio. Entonces, esa razón de cambio recibe el nombre de derivada direccional. Geométricamente, ¿qué es? Geométricamente sucede que esta es la línea. Esta es el dominio de la función. Este es el punto. Esta línea azul que ustedes logran ver aquí es la recta. Entonces, en el espacio que está sucediendo, estamos viendo cómo está cambiando la función cuando se mueve a lo largo de la línea. Entonces, obviamente, si cambiamos el vector U, cambiaría la recta. Entonces, dependiendo la dirección de U, así nosotros veríamos cómo está cambiando la razón de cambio de la función respecto de la distancia. ¿Por qué? Porque lo que estamos nosotros midiendo aquí es un cambio de longitud entre, bueno, sería cambio de función o lo que represente la función entre cambio de longitud, que en este caso nuestro cambio de longitud es S. Entonces, esa es la interpretación geométrica. Y la interpretación analítica es esa razón de cambio que les acabo de mencionar, es lo que representa la función respecto de la distancia, que aquí lo menciona. Creo que aquí dice esta tasa de cambio respecto a la distancia del dominio de dirección de U. A esa le llaman derivada direccional, que aquí está. Dice entonces la parametrización. Entonces la tasa de cambio de F en P sub 0 en la dirección de U, calculando esto en P sub 0. Entonces, la derivada direccional es la razón de cambio de la función F entre la distancia. Eso es la derivada direccional. La forma en cómo la denotamos, la podemos denotar de así, o se denota de esta forma, como la derivada respecto a U, o la derivada en la dirección de U, de la función F evaluada en P sub 0. Lick. ¿Sí? Entonces ya no representa como una pendiente. En este Como- caso, sería siempre la pendiente de la tangente, pero sucede un detalle. El plano ahora ya no son los coordenados o paralelos a los coordenados, es el plano que contiene la recta. Entonces ahí ya se hace un corte, el corte hace una traza con la curva o con la superficie y ustedes van a ver justo en el punto P sub 0 la pendiente. Es la misma historia. Siempre sería la misma razón de cambio, solo que ahora se está moviendo con la dirección del vector U. Ya no es algo que queda o paralelo al plano XZ o YZ, sino que ahora se está moviendo.
Cheque. Cheque clic. Ahora, para calcularla no es necesario hacer la definición, ¿verdad? Para calcularla, bueno, aquí me dicen que es la interpretación. Bueno, aquí está, miren, no me había fijado de este dibujo. Esta es la recta. Ahí está el vector U. Este es el cambio, la razón de cambio, la longitud S. Esta de acá es la altura. La pendiente, y está la recta tangente, o sea, la pendiente de esa tangente en este punto es la derivada direccional. Solo que ahora el plano, miren, contiene la recta. Corta la superficie, se forma una curva, entonces la recta tangente a esta curva contenida en ese plano que les menciono es la derivada direccional. Es la misma historia, o sea, tiene la misma lógica. Aquí está la forma en cómo se representan. Luego, ¿qué más? En el cálculo, ¿cómo nosotros en realidad calculamos? Bueno, primero para calcular la derivada direccional definimos el gradiente. El gradiente es un vector, o mejor dicho, es un operador que se le aplica una función. Este operador es un vector, me genera dos componentes. Las dos componentes, en el caso de una función en dos variables, serían las derivadas parciales de primer orden. Entonces, las derivadas parciales de primer orden, en X y en Y, me darían las componentes del gradiente. Con el gradiente, nosotros calculamos la derivada direccional. La derivada direccional es igual al producto punto del gradiente evaluado en el punto con el vector unitario que a mí me dan. Esa es la derivada direccional. Nada más. Entonces, ¿qué se hace para calcular? Se calcula el gradiente, se evalúa en el punto y con el vector, si es unitario, se hace el producto punto. Y si no es unitario, entonces se obliga a ser unitario, o sea, se normaliza el vector. Es el vector sobre su norma, eso ya me da un vector unitario y listo. Por ejemplo, por eso, aquí me dicen, B, por ejemplo, me dan la función. Vamos a revisar el ejemplo por partes. Me dan el vector, no es unitario. Me dan la función. Me dan el punto. Primero normalizo el vector B. Aquí está ya normalizado. Este U ya es unitario. Luego se calculan las derivadas parciales y se evalúan en el punto. Me quedan 1, 2. Este es el gradiente. El gradiente es I más 2J o 1,2. Luego hago producto punto de este vector con este vector de aquí. Me quedaría 3 quintos menos 8 quintos. Miren, 3 quintos menos 8 quintos menos 1. Esa es la derivada direccional. Entonces la derivada direccional no es un vector. No, es un número. Si hablábamos Ajá. de que era la pendiente de algo, Ajá. ¿sí? Qué raro nombre. Se le da el nombre por la construcción. Es porque usted está viendo la razón de cambio de la función en la dirección de un vector. Por eso, derivada Ujú. direccional. Ujú. Bueno, vamos a ver. Por la forma, miren. Permítame, jovencitos, que pasa algo aquí en mi casa. Permítame.
Volví. Bueno, como les contaba. Ay, disculpen. Eh, ¿Siguen niños aquí conmigo o se me fueron? Aquí estamos. Presente, Lick. Aquí estamos, Lec. Aún estamos aquí, Lick. Bueno. Entonces, como les decía, el detalle es que al momento de que nuestra derivada direccional esté en términos de un producto escalar o un producto punto, en este caso, como le quieran llamar, sabemos nosotros que el producto punto es la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos. Pero la norma del vector unitario es 1. Entonces, esto se reduce a la norma del vector gradiente por el coseno del ángulo. Eso me da la derivada direccional. Por la forma que tiene la función de la derivada direccional, sabemos que toma un valor máximo y un valor mínimo. Y eso nosotros lo podemos predecir en función del ángulo entre el gradiente y el vector u. Va a tomar un máximo cuando el coseno de teta sea 1. Va a tomar un mínimo cuando el coseno de teta sea menos 1. Va a ser 0 cuando el ángulo entre los vectores sea 90 grados, ¿verdad? O sea que ambos vectores sean perpendiculares entre sí. Entonces, el valor máximo es cuando el ángulo es 0. Es decir, cuando la dirección del vector u es la misma del gradiente. Porque recuerden, el gradiente es un vector fijo. Bueno, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, cuando el ángulo entre los dos es 0, o sea, ambos vectores van en la misma dirección, entonces nosotros tenemos que la derivada direccional alcanza el valor máximo. Y el valor máximo de la derivada direccional es igual a la norma del gradiente. Luego, cuando la derivada direccional, o mejor dicho, cuando están en direcciones opuestas, tanto el gradiente como el vector unitario, entonces el ángulo entre los vectores es pi. Si el ángulo entre los vectores es pi, el coseno de pi es menos 1. Eso hace que la derivada direccional tome un valor mínimo de menos el gradiente, de menos la norma del gradiente. ¿Estamos? Entonces, esas son las propiedades que aparecen aquí. Dice, la función f crece más rápidamente cuando el coseno de teta es 1. O sea, cuando teta es igual a 0. Es decir, que u está en la dirección del gradiente. Entonces, esa es la dirección de máximo crecimiento. Y su valor máximo es la norma del gradiente. Similarmente, la función decrece más rápidamente cuando el vector u toma la dirección opuesta de este. Entonces, al tomar direcciones opuestas, decimos el ángulo entre los vectores es pi y sucede que el valor mínimo de la derivada direccional es menos la norma del gradiente. Y lo último es que cuando los vectores u y el gradiente son ortogonales, entonces la derivada direccional es 0. Esas son dos propiedades que nos tenemos que tener claras. ¿Qué más tenemos por acá? Una propiedad geométrica que está por aquí, esta. En todos los puntos x sub 0 y y sub 0 del dominio de una función derivable f de x, y, el gradiente evaluado en el punto x sub 0 y y sub 0 es normal a la curva de nivel que pasa por dicho punto. ¿Qué significa que sea normal? Significa lo siguiente. Recuerde, el gradiente por tener dos componentes está en el plano. Lo pueden ver acá. Es normal a una curva porque es normal a la recta tangente. Entonces, de aquí tenemos varios detalles, ¿verdad? Recuerden,
el gradiente es normal a la curva de nivel. El gradiente de una función en dos variables es normal a la curva de nivel que pasa por el punto. La idea geométrica está acá. Aquí está el gradiente y esta línea que ven aquí ustedes, la que está en color negro, toda en color negro, es la tangente a la curva de nivel. Y esta que va por acá es la recta normal a la curva de nivel. Cuando ustedes proyectan este punto acá, es donde se forma toda esa historia. Entonces, esta es la tangente, esta es la normal de la curva de nivel. Entonces, nosotros por aquí tenemos una construcción de una recta normal y una recta tangente. Por ejemplo, aquí mencionan, miren que la ecuación de la recta tangente es esta, vista como en función del gradiente. Miren las componentes del gradiente, porque está fx evaluada en x sub 0 y y sub 0, x menos x sub 0 más fy evaluada en x sub 0 y y sub 0, y menos y sub 0. Esta es la recta tangente. Entonces la construcción de la recta tangente, pues lo hacen de manera natural. Se obtiene esta recta y la recta que va en la dirección del vector gradiente es la recta normal a la curva. Creo que aquí el libro lo generaliza. Vamos a ver. No, aquí no son propiedades del gradiente, sino tan satisface las mismas propiedades que nosotros conocemos de diferenciación. Cuando tenemos suma de funciones, multiplicación de un escalar, producto de funciones y división, me da esto, por ejemplo. Luego, en el caso de funciones entre variables, la derivada direccional también aplica. El gradiente solo se le agrega una componente más. Se le agrega una componente más al gradiente. Entonces tendríamos la derivada parcial de la función respecto de la variable z. ¿Qué otro detalle hay por aquí? Aquí tenemos el cálculo de la derivada direccional. Miren, siempre el producto punto. Y tiene la misma idea, ¿verdad? O sea que las propiedades son las mismas. Solo cambia la propiedad geométrica. Porque ahora el gradiente de una función entre variables, no lo dicen por acá, pero es normal a la superficie de nivel que pasa por el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Entonces, ahora el gradiente de una función de R3 en R es normal a la curva de nivel. ¿Para qué me sirven todas esas propiedades geométricas del gradiente? Esas me van a servir para calcular esto. Planos tangentes, rectas normales. Entonces, sin dar tanta vuelta, decimos nosotros que el plano tangente en el punto P sub 0, que tiene componentes x sub 0, y sub 0, z sub 0, de una superficie, miren, esta es una superficie de nivel de una función derivable en el plano que pasa por P sub 0, normal al gradiente. La recta normal, ojo, ¿verdad? El plano tangente es aquel que tiene, bueno, que pasa por el punto P sub 0 y cuyo vector normal es el gradiente. La recta normal es aquella que pasa por el punto P sub 0, cuyo vector director es el gradiente. Entonces, aquí está la construcción del plano tangente y la construcción de la recta normal. Que no es necesario que ustedes hayan pasado vectores y matrices porque aquí le dan la forma de la construcción. ¿Qué es esto? Para el caso particular, cuando mi función está dada en términos de z igual a f de xy, entonces la historia cambia. Solamente sucede esto. Si la superficie es de la forma z igual a f de xy, entonces el plano tangente es este de acá. Solo tenemos que seguir esta formulita nada más. ¿Qué otro detalle? Luego está esto, miren. Esto de acá es la intersección de dos superficies. Entonces,
La intersección de dos superficies en el espacio es una curva. Si nosotros queremos calcular una recta tangente a la curva de intersección, el vector director de esa recta tangente a esa curva de intersección en un punto común, ¿verdad? Porque tienen que buscar un punto que pertenezca a ambas superficies, así como acá. Entonces, ese punto común, al ser evaluado en los gradientes, nos da dos vectores que son normales a ambas superficies. Entonces, el producto cruz de esos dos vectores normales me da un vector tangente a la curva de intersección. Y ese vector tangente es el vector director de la recta tangente a la intersección de ambos. Entonces, es bien sencillo. Esta construcción es bien fácil. ¿Por qué? Aquí pedían el plano tangente, no, eso no me interesa. Aquí, dadas las superficies que se cortan en una elipse, obtenga las ecuaciones paramétricas de la recta que es tangente a E, que es la curva de intersección, en el punto 1, 1, 3. Este punto lo comparten ambas superficies, lo pueden verificar. Miren, 1, 1, 3, este se hace 0. 1 más 3, 4, menos 4, 0. Entonces, la lógica, pues se puede visualizar un poco tal vez aquí en el gráfico. ¿Por qué? Porque el gradiente de la función de aquí abajo es normal a la superficie. Luego, el gradiente de este cilindro es normal al cilindro. Si hacen el producto cruz de estos dos, el vector es perpendicular a ambas, pero este vector va a ser tangente a esa curva que está punteada en color azul. Entonces, al ser tangente a la curva, es el vector director de la recta tangente a la curva de intersección de dos superficies. Entonces, lo único que se hace es que se calculan los gradientes, se hace el producto cruz de los gradientes y con el vector resultante se calculan las ecuaciones paramétricas de la recta. Y esta recta es tangente a la curva de intersección. Y... Sí. ¿Sí? ¿Y si quisiéramos encontrar la ecuación de la curva? De la curva, solo iguala las dos funciones. Si usted iguala las dos funciones y resuelve el sistema que se le forma, usted encuentra la ecuación de esa curva en el espacio. Así va. Ok. Como una traza. Sí, sí, sí. Todos esos principios algebraicos siempre funcionan. Es la misma historia. ¿Qué más? ¿Qué otro detalle se me escapa? No es lo de la linealización, eso no lo vemos nosotros. Y el error. Bueno. Ah, esto es importante, mire. Esta es la diferencial total. ¿Se acuerdan que ustedes una vez me preguntaron que eran como derivadas por partes o parciales? Bueno, la derivada total, ahí está. Si nos movemos de x sub 0 a un punto cercano, que es x sub 0 más delta x, y sub 0 más delta y, el cambio resultante de f es igual a la derivada parcial de la función evaluada en el punto por el cambio en x, más la derivada parcial de la función en el cambio, evaluada en el punto por el cambio en y. Esa aproximación que está ahí se llama diferencial total o derivada total. Entonces, esa derivada total nos permite a nosotros aproximar esto, vean. La historia es que nos va a permitir que el DF, en este caso, va a ser una aproximación del delta F. ¿Quién es el delta F? El delta F es la función evaluada en x sub 0 más el de x, y0 más de y, menos f de xy. Bueno, aquí debí colocar sub 0, sub 0. Eso. Entonces, nosotros con la derivada total aproximamos este cambio.
Y este cambio es la diferencia de estas dos imágenes. Y eso lo hacemos con la derivada total, que está aquí. Entonces, esto nos da una aproximación de este cambio. La igualdad se da con unos épsilon, que aquí aparece arriba, creo. Voy a borrar esto de acá. Al inicio, cuando empezaba a hablar de derivadas parciales, salía una cuestión similar a esta, pero creo que Aquí. era con unos deltas. ¿Sí? Es la misma idea. Aquí tenemos la linealización de la función y cómo es que son iguales. Creo que, vamos a ver, no, solo habla de los diferenciales aquí, que esto es lo que ustedes aprendieron en el cálculo 1 de diferenciales. Y en varias, por ejemplo, este producto, la derivada por el incremento, me aproxima esta diferencia de imágenes. Y es aproximadamente igual. Esta se puede aproximar con esta. Entonces, de ahí es donde sale que ustedes pueden aproximar esta función, esta expresión de acá, o sea, en cálculo 1. Cálculo 1, si ustedes igualan estas dos, ustedes dicen que f de a más delta x es aproximadamente igual a f de a más f' en a delta x. Entonces esta es una aproximación. Eso es de cálculo 1. Y solo sale de igualar esas dos cosas. Pero similarmente, aquí aplica. A ver, nosotros tenemos una expresión más o menos así. Se me quedó esa línea. Entonces, creo que no. Esos epsilon salían al inicio, tiene toda la razón, aquí no están. Bueno, en esencia eso sería la teoría de esta parte, ¿verdad? De la recta tangentes, plano tangente, recta normal a la intersección, recta tangente a la intersección de dos superficies, derivada direccional, gradiente. Entonces lo que me gustaría es que ustedes se fueran a sacar el libro y que extrajeran lo que necesitan ustedes para que mañana resolvamos ejercicios de esta parte. Ya mañana vamos a resolver problemas de esta parte y me voy a meter luego de terminar con esto, valores extremos y puntos de silla. Que esto sería lo último de funciones en varias variables y de ahí, una vez que salga de esto y de aplicaciones, me paso a ver integrales dobles y hasta ahí llegamos. Bueno, quizás nos va a dar un poquito de tiempo para que podamos tal vez ver polares. Pero no más de ahí. Pregunta. Cuénteme. En la tarea, Ujú. me acuerdo que vi integrales. Sí, una, dos, Ajá. creo. ¿Qué día exactamente veríamos las integrales? ¿Por qué? ¿Por el tiempo para presentar la tarea? Eso por las fechas de la prueba también. Ah, no, pero es que en la prueba si no hemos, bueno, es que la prueba, recuerde, es el sábado, le dije, o el viernes. Parece que dijo viernes y el examen el sábado. No, el examen no es el sábado. Ya les ¿Cuándo había, es? es el domingo. Bueno, sinceramente no recuerdo el examen. ¿Cuándo es? Pero creo Nos que había dicho el Dejé la sábado. prueba por el viernes, Lick. ¿Ah? Para el sábado. Dejé la prueba para el sábado. sí, creo que era así, que con ustedes, ayer estaba viendo con mi otro compañero que la prueba de ustedes es el día del examen de ecuaciones y el examen de ustedes es el domingo. Déjelo para el lunes, Lick. ¿El examen? No creo. Ustedes no estudian, hombre, igual. No crea, Lick. No, Lick, sí. No, está bueno el domingo, Lick. El lunes hay más exámenes. Sí, porque más bien lo que quiero hacer yo es bueno, la próxima semana sería el lunes salir de mi compromiso, el que tengo con ustedes, de los reclamos, del cerro de reclamos que tengo, el primer parcial. Lick, ¿y la tarea para cuándo será? Para el domingo. No, les puedo dar tiempo, no se preocupen. Por ese lado no se preocupen. Está bien.